duda de algo para ver? Bien. Hacemos el repaso entonces. Voy a compartir pantalla. Ahí comparto. Bueno, esto lo voy a dejar de lado porque la verdad que esto es un poco de la historia, que ya lo hablamos. Vamos a ir directamente a lo que voy a ir a evaluar, ¿no? Tengan en cuenta, ustedes venían de técnica de programación, donde era una programación procedimental, que era registro por registro. Después, cuando usaron el uso de funciones, pasó a ser un poco más modular, ¿no? El código. ¿Por qué? Pues ya podían reutilizar código con las funciones. Y después pasamos al paradigma de programación orientada a objetos. Que lo que busca esto es todo el problema mayor que nosotros, bueno, cuando hablamos de programación, es tratar de resolver algún problema, ¿no? Darle una solución. Entonces, ese gran problema que tenemos, o esa gran solución de negocio que tendríamos, la tenemos que resolver de una forma. Entonces, la programación orientada a objetos lo que busca es tratar de dividir ese problema a resolver en cosas chiquitas, en problemas chiquititos, ¿sí? O planteos chiquititos. Y lo que el paradigma de programación orientada a objetos es basarnos en este contexto de negocio que hablamos en una realidad, ¿no? Que sea lo más real posible. Entonces ahí ya cuando hablamos de los objetos o entidades, tratamos de definirlos como entes, ¿sí? O entidades del contexto de la vida real, ¿no? Algunas pueden ser reales, que se pueden tocar, ¿no? O sea, o tienen visibilidad, como por ejemplo, no sé, hablar de un usuario, como hablar de una persona, ¿sí? Pero también podemos hablar con una clase o una instancia, no sé, del carrito que hablábamos, que es algo que uno no ve, ¿no? Que es más abstracto. Pero ambos son objetos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de programación orientada a objetos, no busca achicar el código o que sea más rápido o que sea más limitado en caracteres, sino al revés. Cuando uno trabaja con programación orientada a objetos, es probable que escriba más código de lo normal, o sea, del estructurado, ¿no? Pero es mucho más mantenible, es legible, es escalable, es fácil de corregir y actualizar, porque al dividirlo todo en problemitas, lo voy resolviendo de una forma más detectable, ¿tá?
El ejemplo del sistema veterinario, ¿no? Tenemos identificar objetos como alimento balanceado, animal doméstico, perro, gato, canario, empleado, cliente veterinario. Todos esos son objetos, ¿sí? Que se pueden definir en clase. Y pueden tener atributos y responsabilidades, que serían los métodos. Igual ahora voy a ir un poco más en profundidad a esos puntos, pero para que tengamos en cuenta de qué se compone una clase. Después, en programación orientada a objetos, modelamos aspectos de la vida cotidiana que nos interesen según el contexto del problema que tenemos que resolver. Usaremos los ingredientes concretos y cotidianos que están involucrados en el problema, modelaremos a partir de ellos y de sus iteraciones. Al utilizar el modelo de elementos de la vida cotidiana, podremos hablar con mayor facilidad con personas no coders, clientes, alguien de coordinación, alguien de equipo de gestión. Lo que dice eso es que la programación en cada objeto nos ayuda a bajar un poco a tierra, no ponerse tan técnicos en dar una explicación. ¿Por qué? Porque usamos clases que representan entidades de la realidad. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Se entiende? Entiendo que sí. Bueno, en el momento de modelar debemos poder extrapolar de la realidad, del contexto del problema que tenemos que resolver, las piezas fundamentales, los actores principales. Y de estas piezas tenemos que lograr generalizar, abstraer qué características y comportamientos las podrían representar. En el sistema ejemplo de la veterinaria vimos claramente perros y gatos, objetos que representan cosas bastante concretas, pero también podríamos modelar ventas y humo. ¿Vieron? Es un poco lo que estaba hablando anteriormente. Bien. Si pueden, por a veces yo lo veo a la pantalla. Abren un poco el micrófono. ¿Sí? ¿No? Listo. Bien. Entonces, antes de pasar acá, vamos a ir a lo que sería lo que es una clase, ¿no? La teoría de una clase. Entonces, bueno, acá está el ejemplo que me voy a enseñar, vamos a lo importante. Acá se definen las clases, ¿sí? Que hablamos que son entidades, ¿sí? Pueden ser abstractas o reales, que representan de la realidad, ¿no? Representan una entidad dentro de nuestra realidad. Entonces, ¿qué es una clase? Es una abstracción de un objeto o de una entidad, como estaba comentando anteriormente. Esto ténganlo grabado, acuérdense de esto. Es un grado de generalización con el que estimo podré representar a todos los objetos necesarios para resolver mi problema. ¿Sí? Pero estamos hablando de objetos y de repente pasamos a hablar de clases. ¿Cuál es la relación entre clase y objetos? Entonces también, algo que hablamos en su momento. Una clase es el molde general, ¿sí? Es la estructura de este objeto o de esta entidad con que él podré generar distintos objetos o instancias cuando hablamos, ¿no? De las instancias. Así la clase perro es el molde general que permite generar perros concretos, modelo y diseño la clase perro y luego la ejecución del programa podrá generar a Pluto, Snoopy o Scooby-Doo, que son instancias. ¿Sí? Entonces, la clase molde general, ¿sí? Con el que me permite después generar los objetos o instancias. Estos objetos concretos tienen un nombre concreto, por ejemplo, que son instancias de la clase perro. ¿Está? ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? Bien. Perfecto. Seguimos.
Entonces, ¿cómo define una clase en un modelo de clases? No voy acá lo ML, ustedes lo van a poder hacer a mano esto. Y definimos la clase. La clase se compone de ¿qué? De atributos y métodos. ¿Sí? Los atributos hola Nadia, ¿cómo estás? Los atributos, ¿sí? Son características de nuestra clase, ¿sí? Características o cualidades de nuestra clase. Entonces, el ejemplo que siempre doy y que trato de que sea lo más eh, simple posible cuando hablamos de, por ejemplo, un usuario, ¿sí? En una aplicación. El usuario va a tener, ¿qué atributos va a tener? Características del usuario. Entonces, ¿qué puede ser una de las características o atributos del usuario? Que tiene nombre, que tiene apellido, que tiene DNI, que tiene dirección. Esos son atributos, ¿sí? Y los métodos que puede definirse del usuario, por ejemplo, puede ser un método que sea loguearse o, por ejemplo, un método que sea comprar un producto. Estoy dando ejemplos de cómo pueden, son responsabilidades dentro de una clase. Entonces, atributos, características, ¿sí? ¿De qué se componen los atributos? Los atributos se componen de tipos de datos, ¿no? Ya puede ser un atributo como nombre, puede ser de tipo string, o fecha de nacimiento, que puede ser otro atributo de la clase usuario, puede ser de tipo date. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? Bien. Entonces tengo usuario y defino. Por ejemplo, puedo poner usuario ID, de tipo int. Ah, y acá puedo poner, no sé, mail, print, password, print y fecha not date. Pero y defino el tipo de dato. Y después puedo hacer un método que puede ser, no sé, el save de la base de datos, ¿sí? Entonces el save lo que va a hacer es resguardarse en la base de datos. O, como lo que estuvimos viendo, update, ah, update, mail, por ejemplo. ¿Okay? Y acá puede recibir tiene que recibir el parámetro mail. ¿Ah? Después, obviamente, tengan en cuenta que tenemos los getters y los setters, ¿sí? ¿Para qué sirven los getters y los setters? Eso se llama encapsulamiento. ¿Por qué? Porque nosotros los atributos podemos definirlos como público o como privado. ¿Qué diferencia hay entre un atributo público y privado? Es que en el atributo público, ¿sí? Yo puedo acceder a una instancia directamente del atributo, o sea, puedo obtener el dato directamente por el atributo. En cambio, cuando es privado el atributo, yo tengo que solamente puedo acceder a ese dato a través de un método, que son los getters, ¿sí? Para acceder. Si yo quiero modificar, uso el set. Entonces, eso se llama encapsulamiento. ¿Cómo es el proceso? Se ponen todos los métodos privados, todos los atributos privados y obtenemos el dato a través de un get o un set, o modificamos el dato del atributo a través de un set. ¿Esto se entiende?
¿Alguien tiene una duda en base a esto? Bien, seguimos. Entonces, ya definimos qué es una clase, los atributos y los métodos, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es las relaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las relaciones es que las clases se pueden relacionar entre sí y una clase puede estar relacionada a una o más de una clase. Puede haber relación. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, los objetos pueden comunicarse si establecen entre sí estableciendo relaciones. Por ejemplo, una persona tiene un perro, una cuenta bancaria tiene un titular, un reproductor de DVD usa un DVD, un gato es un animal doméstico. Entonces, por ejemplo, si una cuenta bancaria tiene titular, entonces a la cuenta bancaria le podré preguntar cuál es el nombre de su titular. Una cuenta bancaria, el nombre de titular, me devolverá el nombre del ejemplo Ramiro Martín. Puede darme el nombre de su titular porque tiene a su titular, es decir, que uno de sus atributos será titular. Acuérdense, cuando yo defino una clase, ¿sí? Una clase también representa también un tipo de dato después. Yo estoy hablando del atributo titular que representa a la clase titular. Y ahí es un tipo de relación de composición. ¿Sí? Cuando hablamos de este tipo, que es la que más usamos por lo general. También usamos de uso que la relación de uso es cuando, por ejemplo, un método de una clase recibe como parámetro otra instancia de otra clase, entonces ahí es una relación de uso, pero las que vimos cuando el atributo, hay una clase, ha definido una clase como atributo, ahí son de composición. Hasta ahí me siguen, y después, bueno, esta herencia que después lo voy a definir más adelante. Bien. Hay varias maneras de definir una relación de composición. Ustedes, con que hagan la flechita de relación de composición, se entiende este tipo de flechita para que me lo hagan en la evaluación. Yo lo voy a entender, ¿sí? Correctamente. Y es más, la de uso, ¿sí? Pueden hacerla con, si por ejemplo usan UML, por ejemplo, si usan por ejemplo, para acá, voy a hacer una clase para que se vea. Si yo hago una relación de composición, la hacen con esta si quieren, ¿está? Y después, una de uso, si quieren, para identificarla, ¿ven? Usan así, ven que con puntitos. Fíjense que acá hay el entra, recibe una instancia de acá, entonces ahí sería de uso. ¿Sí? Entonces en la evaluación, ustedes que lo van a hacer a mano, si hacen una relación de composición, la hacen con la línea directa, y una relación de uso la hacen con los puntitos, ¿sí? Con las rayitas. ¿Se entiende esto? ¿Hay dudas? Hola.
Bien, perfecto. Entonces, tienen que usar eso para los que son de uso. Y después la otra relación es la de herencia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de herencia, estamos hablando de jerarquía de clases. Un ejemplo de jerarquía, por ejemplo, es un perro, es un mamífero, que a la vez es un vertebrado, que a la vez es un ser vivo, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, perro hereda de mamífero, que hereda de vertebrado, que hereda de ser vivo. Entonces, es a nivel jerárquico, ¿no? Lo que es la herencia. Tenemos una clase padre y después van apareciendo clases hijos, que las clases hijos también pueden ser clases padres de otras clases hijos. ¿Sí? Se puede armar un árbol de jerarquía en herencia. Nosotros no vimos tanto así. No sé laboralmente si se ve algo así. La verdad que desconozco porque no he trabajado laburando con clases, con un modelo de clases. Sí he visto modelos de clases de aplicaciones que son hiper gigantes, pero bueno, nada. Seguimos. Entonces, ¿qué se herencia de programación de objetos? Jerarquía de clases, que estaba comentando anteriormente. A través de la herencia podemos crear nuevas clases a partir de la otra preexistente. Estas nuevas clases en líneas generales te dan todos los atributos y los métodos del padre. Tendrán también otros más específicos que serán su razón de ser. ¿Qué quiere decir esto? Es que la herencia, ¿para qué sirve? Para que nosotros tengamos una clase padre donde tiene atributos y métodos generales, ¿sí? Y las clases hijos van a heredar todos esos atributos, todos esos métodos de la clase padre, y además pueden generar sus atributos y métodos específicos de la clase hijo. Entonces, escuchen y presten atención. Clase padre es la clase general. Clase hijo recibe todos los atributos y métodos de la clase padre y además tiene su particularidad de la clase hijo, que puede generar sus atributos más específicos y también sus métodos más específicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, bueno, animal doméstico tendrá como atributo dueño y como método comer, ya que todos los animales domésticos tienen dueños y comen. Entonces, perro, al heredar de animal doméstico, tendrá automáticamente el atributo dueño y el método respirar. Pero perro además podrá tener el método ladrar, que no tendría sentido en un canal. ¿Sí? Esa es la diferencia. El padre es más general, el hijo es más específico. El hijo es igual al padre, pero suma su especificidad. ¿Sí? Perro hace y tiene lo que hace y tiene animal doméstico, pero además puede ladrar. ¿Cómo se representa en un modelo una clase padre? ¿Ven? Siempre yo lo pensaba que era al revés, ¿no? Que la flechita va para abajo y la padre hijo, pero es al revés. Es la clase hijo, ¿sí? Va con la flecha para arriba. ¿Cuál puede usar la misma que usan acá? O que van a hacer ustedes, usan la misma. ¿Sí? ¿Cómo identifico cuando es una? Y lo normal en un modelado de clase es que siempre la clase padre está arriba y la clase hijo abajo. ¿Hasta acá se entiende esto? ¿O hay una duda? Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí. No entendí bien en el diagrama cuando haces una composición. O sea, porque yo tengo entendido que vos haces una composición dentro de tu clase, sería. No sé si lo
haces una composición usando... No, cuando usas de composición, cuando el atributo de una clase es otra clase, ¿entendés? Cuando el atributo... Ahora es usuario celular, el usuario tiene un celular, entonces el atributo celular, ponele que le das acá, entonces acá tenés celular, es de tipo celular. Entonces, esta relación la saco, bueno, estoy haciendo el ejemplo rápido, ¿no? Celular, como si tuviera los atributos de celular, y acá establezco la relación. Entonces acá de esta forma estoy diciendo, esto es una relación de composición, ¿entendés? Y sería que mi celular es una clase. Mi celular sería una clase. Ah, listo, ahí entendí. El celular es una clase y el usuario, el celular, es un atributo, ¿sí? Ok, ahí, ahora sí entendí. Bien. Perfecto. Bien. Y después... hablamos de clases abstractas, que no sé dónde tengo la clase abstracta. Me estoy encontrando. Clase abstracta. No tengo la. Tengo PowerPoint de clase abstracta. Bueno, la clase abstracta, ¿sí? Es una. A ver si. Porque tengo el texto. No lo tengo completo. Bueno, no importa. La clase abstracta, ¿sí? Lo voy a mostrar acá. Vamos a pensarlo, no.
Bueno, me estarían contando las cosas abstractas. ¿Cuál era el ejercicio de clases abstractas que usamos? Ah, porque lo hacíamos todo en el programa este que estaba todo online. Eso lo tengo que hacer. Bueno, la clase abstracta, ¿sí? A diferencia de la clase padre e hijo de herencia normal, la diferencia que tiene es que la clase, esto es lo que tienen que entender clave, la clase abstracta yo la instancio o no, ¿la puedo instanciar la clase abstracta? ¿Se acuerdan de eso? Hola. ¿Se puede instanciar una clase abstracta entonces? No. Esa es la gran diferencia entre clase abstracta y clase padre. Que la clase padre se puede instanciar, ¿sí? Una clase padre normal se puede instanciar, en cambio una clase abstracta padre no se puede instanciar. Es la gran diferencia que tiene, ¿sí? Son clases que no se pueden instanciar, pero se pueden utilizar ¿para qué? Para que una clase hijo tenga los atributos y los métodos en esa clase, ¿sí? No lo usás como plantilla, la usás para que todas las clases hijos obtengan sus atributos y sus métodos. Claro, el ejemplo de pirata, que hacíamos la clase abstracta de pirata para que todos los atributos, los hijos, tengan los mismos atributos, ¿sí? Y después teníamos el método abstracto, ¿sí? Que era el abstract método, que es, yo defino en mi clase abstracta, ¿sí? En mi clase padre abstracta, defino un método abstracto, estoy obligando, ¿sí? Estoy obligando a que las clases hijos tengan ese método definido. Si yo no defino ese método en la clase hijo, me va a romper el código. Es como que estoy haciendo un contrato entre padre e hijo con un método abstracto. Estoy diciendo, sí o sí vas a tener que definir y tener definido dentro de la clase hijo el método que yo estoy definiendo en la clase padre. ¿Me explico? ¿Entiendes eso? Bien. Importante que entiendan la diferencia. Clase abstracta no puedo instanciar. Método abstracto, si no tengo en la clase hijo definido el método abstracto, no me va a poder instanciar la clase hijo. Me va a tirar error y me va a decir, mirá que tenés una clase abstracta padre que tiene definido tal método. Entonces, hasta que vos no lo definas en la clase hijo, no va a funcionar. Bien. Después, conexión a base de datos no voy a evaluar, ¿sí? Eso entra todo en el TP. La parte de validación tampoco voy a evaluar, eso entra en el TP. Así que toda esa última parte que estuvimos trabajando en este último tiempo, a nivel de validación no va a entrar, ¿sí? Lo que sí va a entrar es todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Y eso qué va? Va en contenido de teoría, ¿sí? De entender la parte teórica de lo que estuvimos mencionando bien, y te voy a dar un bloque de código, ¿sí?
en Python y capaz que vas a tener que seguir desarrollándolo o me vas a tener que detectar un tipo de error dentro de ese bloque de código que te doy. O que me definas una clase en Python. Entonces, todo lo que es la parte de Python en cómo definir clases, cómo definir métodos, cómo definir atributos, ¿sí? Cómo hacer la clase abstracta en Python, también hasta ahí sí lo voy a evaluar. El resto no lo voy a evaluar, ¿sí? El resto va todo para el trabajo práctico, ¿sí? La parte de la conexión de base de datos, cómo armar una clase de base de datos, cómo armar una clase de validador, todo eso entra en el trabajo práctico, eso no se va a evaluar. Y dentro de lo que se va a evaluar va a haber múltiple choice, ¿sí? Verdadero o falso, vamos a tener verdadero o falso, el falso lo van a tener que justificar, van a tener que justificar la respuesta, y después va a haber un desarrollo, y la más importante, el punto más importante de evaluación es definir el diagrama de clase. ¿Qué les recomiendo ahí? Es que repasen los ejercicios que estuvimos viendo, ¿sí? Que repasen esos ejercicios. ¿Cómo definir la clase? Acuérdense cuando en el ejercicio dice un pirata tiene, ¿sí? Una pata de palo, tiene un nombre, tiene. Cuando dice tiene, estoy definiendo atributos. ¿Está? Y cuando en el problema dice un pirata puede hacer tal cosa, ¿sí? Es una responsabilidad, y ahí está definiendo métodos. Entonces, estas palabras claves son las que ustedes le van a determinar esta clasificación, es decir, cuándo hay un atributo y cuándo hay un método dentro de una clase. ¿Me explico? Bien, perfecto. Hasta acá, creo que expliqué bastante bien, o por lo menos creo que fui lo más claro posible en lo que voy a evaluar. En lo que voy a evaluar. ¿Tienen hasta acá alguna duda, algo para preguntar, algo que quieran ver, alguna duda que se quieran sacar en base a la evaluación? ¿Cómo es la iteración? ¿Qué significa eso de X, Y? No te sigo ahí, Hugo. ¿Lo de diccionario? ¿Eh? ¿Pero para qué? No entiendo el objetivo, porque eso eso es algo de que ves en programación, en técnica de programación, que tiene que ver con objetos. Ok.
Un diccionario tenemos dic es igual a armar diccionario, no sé. Entonces pongo no sé, nombre, dos puntos, el valor, Lucas, coma, Gio, puntos, Toshi, y 674, 300. ¿Ok? Entonces, ¿cómo recorrer esto de la siguiente manera? Tengo varias opciones. Si yo quiero traer solamente el valor, hago for y dic.values, hago print y entonces ahí me traigo los valores. Si yo quiero traer en vez de los valores las llaves, uso case y me traigo las llaves. Si yo quiero probar con las dos cosas, hago x, y acá en vez de case va items. Entonces ahí hago x, y. Y me traigo los valores. ¿Esto era Hugo? Ah, no lo olvides. Bien. ¿Alguna duda más? ¿Algo para preguntar? ¿Algo del TP que me quieran preguntar, consultar, mostrar? ¿Cómo vienen con eso? Bueno, ahí Brian ya me mostró algunos avances. No sé el resto cómo viene, si me quiere preguntar algo, mostrar algo. Acuérdense que tenemos el lunes y el miércoles podemos cerrar. Si ven que no llegan, lo hacemos para el viernes. Bien. Tema del repaso de los temas que hablamos, de lo que yo dije que voy a evaluar, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Hasta dónde voy a evaluar? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Bien. Perfecto. La diferencia de la clase que trata y otra que no, que es la primera, no se instancia. Exactamente, Hugo. No se puede instanciar una clase abstracta. Bien. Bueno. No hay dudas, no hay nada. Tema de algo más, algo que quieran preguntar. Nada. ¿Cómo evalúo el TP? Bien, buena pregunta. ¿Cómo evalúo el TP? Van a tener que subir el código en GitHub con el .sql, el diagrama de clases y el código en Python. ¿Sí? Entonces yo descargo eso, yo lo tengo que levantar y tiene que correr en mi computadora, así que pruébenlo. ¿Sí? Tiene que funcionar en mi computadora todo. ¿Cómo funciona todo en mi computadora? Con la base de datos que yo le importe, porque ustedes me van a exportar, yo la voy a importar dentro del Failing, la conexión va a estar establecida porque va a ser lo mismo, y capaz que tengo que cambiar el nombre de la base de datos, pero solamente eso.
y después cuando yo le dé ejecutar debería funcionar correctamente. ¿Cómo lo voy a evaluar? Primero voy a ver su funcionamiento, cómo funciona el código, y luego ahí vamos a entrar en el código y voy a preguntar cómo realizó cada método o cada clase y cómo definió cada cosa, ¿sí? Lo primero que vamos a ver antes de eso es ver el diagrama de clases cómo está armado. ¿Entendió, Brian? Y el resto, ¿no? ¿Entendieron? Perfecto. Vamos a tomar entre 15 y 20 minutos por alumno. Va a ser la defensa del TP. ¿Sí? Y lo vamos a ver todo. La idea es que no sea nada privado, sino que todos podamos ver lo que desarrolló cada uno. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda más? ¿Algo para preguntar? Si quieran ver. ¿No? Buenísimo. Bueno. Estamos. Estudien, cualquier duda en el Discord, escríbanme en general, no me manden mensajes porque a veces no me llegan los mensajes. Si me mandan privado, escriban en general, me etiquetan si quieren, me arroban y cualquier duda respondo por ahí. ¿Sí? ¿A qué hora el lunes? Voy a ver si puedo ir temprano. Igualmente, si a ustedes les incomoda llegar temprano, lo que podemos hacer, yo voy a estar usando las dos aulas. Por el horario puedo usar las dos aulas. Entonces, podemos hacer, en 1 hora y media lo tienen que resolver el trabajo, la evaluación, ¿sí? Si quieren, igual le podemos dar un poquito más, porque yo también tengo que evaluar a los chicos de base de datos, pero puedo estar en las dos a la vez, porque es una aula al lado de la otra, así que pueden tener un changuito un ratito más, si les parece. ¿Ustedes prefieren a las 6 o prefieren antes? No, por eso, no es tan larga la evaluación, como en 1 hora y media, a las 6. Eso sí, es presencial, sí o sí, nadie puede faltar en la evaluación. ¿Sí? El que no viene por X motivo, recuperatorio, por más el motivo que sea.